Latinoamericana y también es miembro de la delegación en la Comisión Parlamentaria Unión Europea-México. Y pues, Javi, muchas gracias por acompañarnos, por incorporarte a este proyecto que se ha hecho en México. Es el 8º año y pues bienvenido para poder escucharte y platicar con nosotros. Te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Para mí es un placer poder compartir un rato con académicos y especialmente hacerlo con académicos latinoamericanos y de México, digamos, porque es una región con la que trabajo muy a menudo y especialmente las relaciones de la Unión Europea con vuestro país y con vuestra región. Luego incluso podemos hablar también un poco de eso, que seguro que también tiene interés. Pero entiendo que como Congreso de Estudios Europeos, especialmente es relevante poder hablar sobre qué impacto está teniendo el coronavirus, la pandemia en Europa y qué reformas institucionales, cambios de fondo está comportando, ¿no? Como bien sabéis, la pandemia está en una segunda fase ahora mismo en Europa. Ahora, de nuevo, después de serlo durante la primavera, es el epicentro del mundo en términos de contagios y ahora escalando el número de fallecidos. Ayer se introdujo un confinamiento de un mes en Francia. Es probable que durante las siguientes semanas y meses volvamos a confinamientos en buena parte de Europa. Y, de hecho, durante las últimas semanas se han introducido medidas restrictivas de movilidad y económicas muy importantes. ¿Qué está significando todo esto? Yo he hecho una lista de cosas, así que voy a intentar ser esquemático para Europa. En primer lugar, la pandemia como catalizador y acelerador de tendencias globales. Yo creo que eso lo habréis visto seguro en el ámbito internacional, especialmente. La lógica de competencia, ¿no? E incluso conflicto en algunas dimensiones que se había visto entre grandes poderes durante los últimos años y especialmente entre Estados Unidos y China se ha acelerado y la pandemia lo que ha comportado es más, digamos, competencia. Segundo, hemos visto las deficiencias de las estructuras multilaterales en el ámbito internacional de forma muy clara. Las estructuras multilaterales ya llevaban dañadas desde hace tiempo. Es cierto que además la presidencia de Trump tiene mucho que ver, pero es algo que viene de algo más atrás, ¿no? Pero durante la pandemia el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha sido incapaz de encontrar una línea de actuación clara. El G20, que durante la última crisis financiera fue un órgano muy operativo, que coordinó políticas monetarias y fiscales durante la administración Obama para hacer frente a la crisis, ha estado absolutamente desaparecido. La Organización Mundial de la Salud obviamente se ha visto de relieve su importancia, pero Estados Unidos ha acabado saliendo de ella y hemos visto, bueno, dificultad para dar respuestas coordinadas, ¿no? En el ámbito regional, por ejemplo, también Latinoamérica es un ejemplo, ¿no? De la dificultad que existe. En el ámbito interno, para la Unión Europea, ¿qué está significando? Pues bien, después de 10 años, 12 años encadenando crisis, algunas casi de carácter existencial, y que habíamos podido, parece, superar durante la última etapa, los últimos 2-3 años, con años de crecimiento económico, se añade una nueva crisis a los fenómenos que ya afrontábamos, ¿no? Obviamente, la crisis económica y financiera, con su punto álgido, con la crisis de la deuda soberana y la crisis griega, la crisis de los refugiados, migración, 2015, el referéndum británico y la salida por primera vez de un país miembro, ¿no? Entonces, ves fruto de las tres crisis, ¿no? Las tres grandes avances de la integración europea, que ahora se han cumplido hace poco 70 años, como Schengen, la integridad y irreversibilidad de la integración y el euro se ponían de alguna forma en duda. La pandemia, que tiene un impacto sanitario enorme, con centenares de miles de muertos en Europa, millones de contagiados, también tiene un efecto económico devastador, ¿no? Es una crisis de demanda y de oferta al mismo tiempo, brutal, caídas del Producto Interior Bruto de un 10%, con el primer confinamiento. Veremos ahora el impacto que se tiene con esta ola de segundos confinamientos. Y además, ese impacto económico, que creo que es muy relevante recalcarlo, se produce de forma muy asimétrica dentro de Europa, ¿no? Con caídas del PIB de 12, 13, 14 puntos, especialmente en el sur y en la Europa occidental,
y en la Europa central, y en la Europa del Este, y en la Europa del Norte, en los países nórdicos, caídas de 5, 6, 7 puntos. Con lo que era posible que en la arena internacional tan hostil, el impacto económico tan brutal y al mismo tiempo las divergencias internas en términos de impacto económico, lo que acabaron por hacer, si no se da una respuesta de una forma coordinada a nivel europeo, institucional, saltar las costuras vía electoral, digamos, con movimientos reaccionarios, soberanistas, nacionalpopulistas o demás, o congelar de alguna forma el proceso de integración por su incapacidad para dar respuesta a lo que es sin duda el mayor reto institucional en las últimas décadas, que es la gestión de la pandemia y de sus consecuencias. En el ámbito sanitario, paulatinamente se han ido acoplando medidas, porque durante los primeros meses, marzo, abril, mayo, fue bastante caótico, de verdad. La cantidad de medidas de carácter unilateral por parte de los Estados miembros fue muy elevada y luego, además, una de las cosas que hemos visto claras es cómo la Unión Europea no tiene realmente una gestión sanitaria y debiera de mejorar sus capacidades en este ámbito. Y sobre todo ahora, ¿no?, vemos claramente una estrategia común y cómo la Unión está especialmente diseñando una estrategia común también para lo que vaya a ser la gestión de la vacuna, que esperemos que pueda llegar durante el año 2021, incluso algunas dosis de algún tipo de vacuna de primera generación hasta en diciembre de este 2020. Donde sí que se ha podido armar una respuesta que es un hecho diferencial y un paso hacia adelante en términos institucionales en el ámbito económico. Conocéis bien el acuerdo seguro al que se llegó en el Consejo en julio. Nosotros estamos discutiendo además ahora la fase de aprobación porque no está aprobado. O sea, se llegó a un acuerdo por parte del Consejo, pero el paquete de lo que se aprobó requiere además aprobaciones por parte del Parlamento en algunos casos y por parte de parlamentos nacionales en otros. Se acordó tres cosas, básicamente. El marco financiero plurianual, es el presupuesto ordinario de la Unión, 21-27. El paquete de recuperación, ¿no?, el fondo de recuperación, de reconstrucción. Este es un hecho diferencial enorme. Digamos, por primera vez, frente a una crisis económica, Europa decide: necesitamos un estímulo fiscal europeo común, conjunto, y por eso vamos a crear un fondo con emisión de deuda conjunta masiva, 750.000 millones de euros, que luego además se tengan que pagar a largo plazo, entre el año 28 y 58, que permita ayudar especialmente a los países que más estén padeciendo de las consecuencias económicas de la crisis, ¿no? 750.000 millones, ya hablamos de un montante considerable a gastar en unos pocos años, ¿no?, con unos objetivos muy claros, además, alineados con las prioridades europeas. Aquí la lógica es dinero europeo, condicionalidad en términos de prioridades y gasto europeo, ¿no? Un cierto control. Se distribuye y operativiza por parte de los Estados miembros, pero se gasta en aquello que se cree prioritario para la Unión. Dos cosas prioritarias: Pacto Verde Europeo, proceso de descarbonización, ¿no?, dentro de la lógica del Pacto Verde Europeo, del European Green Deal, ¿no?, y el objetivo del año 2050 de ser climáticamente neutros en emisiones. Es algo que ya tenía y que está aprobando mediante la ley del clima europeo la Unión Europea, ya tenía como objetivo. Pues ahora el 30% de esos 750.000 millones, 750.000, por ejemplo, en mi país, en España, estamos hablando de transferencias directas sin crédito de 77.000 millones de euros. Solo para España, un país de 45 millones de habitantes, ¿no?, tamaño en medio. 77.000 millones de euros es una cantidad bastante relevante, ¿no? Hablamos de 5 o 6 puntos del PIB para gastar en unos pocos años. 30% en gasto verde, descarbonizar. Para descarbonizar hay que pensar en que tienes que gastar en vivienda, infraestructuras, en fuentes de energía, en industria y en transporte y movilidad, ¿no? Es donde se producen las emisiones. Segundo, un 20% para la digitalización. Digitalización de tu industria, de tus servicios, de tu administración, de tu educación, de tu sanidad, también con el objetivo de ganar competitividad, que es uno de los objetivos claros. Y luego la tercera prioridad en términos, ¿no?, en términos, digamos, de objetivos es resiliencia, que es una
palabrota de estas que nos da por utilizar mucho en Bruselas, que nos inventamos, que básicamente lo que viene a decir es soberanía industrial. Porque una de las cosas que hemos visto durante este último año, ¿no?, es la dependencia exterior de alguno de los bienes básicos, en términos también sanitarios. Por ejemplo, no se hace ni un paracetamol en Europa. No se fabrica ni un paracetamol en Europa. Y entonces, claro, cuando se convierte, por ejemplo, en el tratamiento para una pandemia, te das cuenta que a lo mejor deberías tener fábricas por razones de soberanía estratégica, ¿no? Que además es un término que aquí ha ganado peso durante los últimos años, ¿no? Entonces, estas son las tres prioridades: verde, digital, soberanía estratégica, y luego tienes una herramienta para que en cada país se hagan cosas diferentes dependiendo de sus necesidades, como guía, que es el semestre europeo, ¿no? Semestre europeo y las recomendaciones específicas por país. El semestre europeo es una máquina que se creó, una maquinaria institucional que se creó durante la última crisis, hace ahora 7-8 años, que intenta coordinar la política presupuestaria de reformas de cada uno de los Estados miembros, con el objetivo de tener, digamos, solidez en tus cuentas públicas a largo plazo, pero también combatir los desequilibrios socioeconómicos, ¿no? Os podría explicar un poco cosas que dice de España, ¿no?, que tenemos que solucionar y tal. Es decir, vale, estas tres prioridades y luego miraros cada uno de los estados lo que os estamos recomendando que tengáis que hacer. Vais a tener este dinero, ¿no?, pero este dinero tiene que servir para hacer este tipo de reformas y con este tipo de prioridades. ¿Por qué es importante todo esto que os estoy diciendo para la Unión Europea, ¿no?, para el proceso de integración europea? Hombre, porque no hay mensaje más potente como unidad política que el que mandas cuando dices que quieres emitir deuda común. De hecho, no hay nada que más une que la deuda para una comunidad política. Y tu voluntad de tener un destino compartido está es un mensaje muy fuerte si lo que haces es construyendo ese futuro mediante la deuda, que es como así lo hacen las familias, los individuos, pero especialmente las comunidades políticas, los estados, y en este caso lo haremos con la Unión Europea. Y de hecho, si se gasta de forma eficiente, que esto también es una de las cuestiones ahora a discutir, ¿no? Hay que gastarlo bien, y cómo digerimos el presupuesto. No es gigantesco el montante, pero es fiscalmente significativo, tiene un impacto fiscal significativo. Podría ser el embrión de un brazo fiscal europeo, que, como bien sabéis, la integración europea tiene mucho poder normativo, ¿no?, en su legislación, pero al mismo tiempo no ha tenido una capacidad presupuestaria real. Tenemos un presupuesto europeo que es el 1% del Producto Interior Bruto europeo, cuando los Estados miembros manejan presupuestos de 30, 35, 40, hasta 45% del Producto Interior Bruto. México es un caso muy diferente. Pero permitiría ir desarrollando una capacidad fiscal que, a mi modo de ver, es absolutamente necesaria si lo que quieres es proteger también la moneda única. ¿Por qué se da este paso, ¿no?, que yo creo que también os interesa a vosotros como un centro de estudios europeos? Yo entiendo que se da este paso especialmente porque Alemania vira su posición tradicional sobre la política económica europea. Macron es básicamente lo que estaba persiguiendo desde que inició su presidencia. Se encuentra con la oportunidad, fruto de la pandemia. También, digamos, políticas virtud y fortuna, ¿no?, como diría Maquiavelo. Encuentra la oportunidad, ¿no?, la fortuna suficiente. Y Merkel y el equipo dirigente alemán, que tiene un gobierno de coalición ahora mismo, de la gran coalición, decide virar sus posiciones tradicionales porque yo creo que ve en riesgo realmente el proceso de integración, en consecuencia del mercado único, siendo Alemania quien más se beneficia del mercado único, y sobre todo porque para Alemania, como bien sabéis, el proceso de integración europeo no solo es una cuestión política y económica, sino ha sido la forma de reconstruir su identidad nacional después de la Segunda Guerra Mundial. Y ver, digamos, tantas turbulencias económicas con impacto en términos electorales, ¿no?, revueltas electorales, en un panorama tan hostil a nivel internacional, con Brexit, con Trump, ¿no?, en el este con Rusia, ha acabado por empujar, por compactar y crear esta respuesta.
Yo es lo que os diría, digamos, en términos europeos. Si queréis lo podemos dejar aquí como pequeña introducción. Y luego hablamos de lo que queráis, digamos, de las relaciones entre la Unión Europea y México, las relaciones entre la Unión Europea y Latinoamérica o el impacto de la pandemia también en la política internacional. Muy bien, gracias Javi. Pues entonces abro el espacio para todas las preguntas, comentarios que tengamos para hacer este debate. Yo sí inicio con una que tiene que ver sobre lo que mencionas en esta parte del rescate económico. Realmente creo que para todos los que trabajamos y estudiamos Unión Europea nos sorprende esa solidaridad, ese impacto. ¿Qué tanto va en las negociaciones del Parlamento Europeo? Y sobre todo, ¿cuál sería tu perspectiva? Porque este acuerdo, que fue muy complicado, fue bastante largo las negociaciones en el Consejo, se hace considerando los efectos de la primera parte de la pandemia. Ahorita viene la segunda. Entonces, ¿cuál sería tu perspectiva en ese sentido? Gracias y abro el espacio para cualquiera que quiera comentar. Si queréis hacemos una ronda de un par o tres de comentarios porque así hablaréis más vosotros y menos yo, que seguro que es más útil para todos. Simplemente avalando lo que señalabas, yo creo que además de lo que has señalado, porque la integración europea el motor de la integración europea es el entendimiento franco-alemán. Y tú señalabas muy acertadamente que Macron ve una ventana de oportunidad, pero ve una ventana de oportunidad de la pandemia y aprovechando dos cosas muy importantes. Una, que no se va a encontrar con la oposición del Reino Unido.